Hola, profe. No, Hola. ya están pidiendo, veo que ya tengo que hacer un tracklist para las próximas clases. Indio va a sonar, obviamente, porque soy fanática de los redondos y de los fundamentalistas del aire acondicionado, así que ustedes tiren temas, yo voy tomando, obviamente que pasa también por mi filtro, ¿no? Soy un poco autoritaria, pero vamos a ir escuchando para todos los gustos, ¿eh? No sean problemas que el año es largo. Callejero, ni me diga que lloro, miren. Me acuerdo de aquellos recitales, de aquellas épocas. ¿Cómo le va, chiques? ¿Cómo andan? Bien, profe. Bastante bien, profe. Bien, profe, Bien, gracias. bueno, todos asintomáticos. No podemos decir libre de enfermedad, decimos asintomáticos. Bueno, espero que se encuentren bien, que su familia también esté muy bien, a cuidarse, no bajemos la guardia por nuestra familia, por los adultos mayores de la familia, por las personas del grupo de riesgo, así que, bueno, sí, espero que estemos todos sanos. Bueno, chiques, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Alguien tiene alguna duda? Nada de eso. Hola, No, profe. Hola. Sí, yo le quería decir que en cualquier momento me quedo sin datos y la verdad que estoy conectado a una antena en una plaza. Y bueno, no sé si le quería preguntar si por casualidad podría grabar la clase. Sí, la voy a grabar. Si yo la clase pasada la grabé y la subí al aula. Ah, bueno, muchas gracias, profe. No sé hasta Hola, cuándo, porque ya le digo que no es ni la idea ni la metodología, pero bueno, por el momento vamos a hacerlo así. ¿Quién más quería hablar? Yo, profe Marta. Marta, ¿cómo le va? Bien, gracias. Quería saber si, no sé qué, hola, no sé qué tema irá a tocar hoy día, pero si en algún momento en esta clase o la otra puede explicar la del maxilar. Yo no le entendí la clase a la profe Mónica. No le Bueno, entendí bien. seguramente ahora aparece alguna y si no, cuando aparezca la vemos, ¿sí? Bueno, bueno, Hay bueno. una maxilar, estamos viendo, tratamos de, como hicimos la clase pasada, concentrarnos solo en la imagen radiográfica. Y si no me falla la memoria, creo que hay alguna acá en las que traje seleccionadas para hoy, ¿sí? Bueno, gracias, profe. ¿Alguien quiere agregar algo más? Bueno, siendo las 18:08, vamos a proceder a presentar las imágenes del día. Me parece que la semana pasada, bueno, quedamos en cráneo lateral, que bueno, esto ya correspondería a algo hablado por nosotros, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de la posición de la columna, que era la que nos iba a tirar el dato de cómo habíamos obtenido esa radiografía, ¿sí? En este caso, que puedo valorar la columna lateral, puedo decir que este paciente, ¿cómo está posicionado? Lateral. Completamente lateral, sin girar la cabeza, ¿sí? Lo contrario pasaba cuando se ponían en evidencia los agujeros de conjunción, ¿sí? Esto significaba que el paciente había girado la cara y había apoyado la parte lateral de la cabeza sobre la superficie de apoyo, entonces
se hacían evidentes los agujeros de conjunción, ¿sí? Bien. Esta otra radiografía también ya la vimos, ¿se acuerdan? La describimos como cráneo, frente y perfil, ¿sí? Aquí ponemos los peñascos, ¿sí? ¿Qué puedo decir de estos peñascos? Están ubicando el tercio inferior de de los ojos, De las órbitas, de las órbitas. ¿sí? Bien. Yo le voy corrigiendo toda nuestra forma de expresarnos porque la tenemos que ir puliendo, ¿no? Claramente, cada vez tenemos que ir hablando con más propiedad y todos nuestros términos deben ser exactamente anatómicos, ¿sí? Si decimos ojo, ahí nos estamos refiriendo más a la parte blanda, al globo ocular, que son las órbitas, ¿sí? Si yo sé que la teoría me dice que tengo que tener los peñascos dentro de las órbitas o en los 2/3 inferiores, ¿qué error cometí acá? Si acá tendría que tener los peñascos. ¿Cómo mejoraría esto y ubicaría los peñascos bien adentro de las órbitas? Apoyando bien la frente y la nariz. Apoyando la frente. Claro, y si yo supongo que este paciente, por su patología y por su edad, está hecho antero-posterior, ¿podría decir que tendría que haber bajado más la pera o no? Sí, Sí. bajando la pera. Sí, Sí. profe. Si el paciente le hubiéramos hecho bajar un poquito más la pera, ¿sí? Es probable que esos peñascos sí se hayan ocupado el espacio de las órbitas y yo intentaría cumplir perfectamente con la técnica y poder decir que verdaderamente el plano órbito-meatal es perpendicular al apoyo, ¿sí? Recuerden que siempre estamos intentando desmenuzar todo lo que nos están diciendo las imágenes, ¿sí? No tenemos más información que las imágenes que tenemos enfrente. O sea, ahí empezamos nosotros, como viejas chismosas, a criticar y a evaluar nuestra radiografía, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Una blonda Una blondó, muy bien. ¿Y a dónde tiene el peñasco? en el seno maxilar. En el seno maxilar. ¿Alguien opina otra cosa? Abajo del seno maxilar. Lo veo abajo. Lo ve Creo que abajo. está abajo del seno maxilar. ¿Este sería el seno maxilar? ¿Este Sí. sería el otro seno maxilar? Sí. Sí. Bien. Si yo quiero ver los senos maxilares, la blondó es una técnica de senos paranasales, ¿le voy a poner el peñasco arriba? No. No. No, no debería Para salir ahí. liberar esa zona para observar el nivel hidroaéreo. Claro. Si usted se compra una camisa nueva, no se va a poner un tapado arriba. Si lo que quiere es presumir su camisa nueva. Va a salir en camisa, así haga frío, tiene que mostrar su camisa. Esto es lo mismo, ¿sí? Si usted quiere evidenciar los senos paranasales, no los puede tapar con nada, no le puede poner nada arriba. Es más, se va a esmerar con todas las armas anatómicas que usted encuentre a su paso para despejar esa estructura que usted desea evaluar. Para los senos paranasales y para toda su vida radiológica, ¿sí? Siempre lo que usted quiera poner en evidencia, lo tiene que tratar de despejar de las estructuras circundantes, ¿sí? Entonces, una blondó, boca abierta, ¿qué estructura es esta que veo acá? El seno etmoidal. ¿Qué seno? El efenoidal. Efenoidal.
Ah, Fenoidal. es fenoidal, ¿sí? Es fenoidal. Y acá estarían los peñascos, ¿sí? Miren, acá tengo la mastoides. Por ahí cuando se me complica poner en evidencia el peñasco, que sé que es bien denso, bien duro, de ahí tiene su nombre, peñasco, piedra, duro, roca, ubico la mastoides, que aquí la tengo, neumatizada con sus celdillas. Entonces, esta región es la que corresponde a los peñascos, ¿sí? Ahí los tengo, ¿sí? Claramente bien descendidos, porque el paciente hiperextendió bien el cuello, ¿sí? Podríamos fijarnos que acá, a gracia que vemos los senos maxilares, y los frontales ya casi que los perdí por completo, ¿sí? Ahí veo el seno efenoidal. Estos son los tejidos blandos de la lengua, que es músculo, ¿sí? Y ahí No se veo... puede, Sí, disculpe, no se puede ver también la bóveda palatina. La bóveda palatina. a ver. El paladar duro. Ese puede ser parte del vómer y del tabique, ¿sí? Y es muy poco denso como para evidenciarlo radiológicamente. Es una simple laminilla ósea. Yo acá no la podría marcar. Acá tengo la arcada dentaria superior, ¿sí? Y tendría que corresponderse con esta parte de aquí también. Pero es una laminilla ósea, ¿sí? Profe, en Que caso de verse taparía el seno radiológicamente... esfenoidal, ¿no es cierto? ¿Cómo? En caso de verse el paladar duro, taparía el seno esfenoidal. Claro, es que no se evidencia radiológicamente porque no es lo suficientemente denso, ¿sí? Claro, a eso me refiero a la pregunta del compañero. Digo, y Está el, acá, pero es una laminilla ósea. Entonces, claro, no me obstruye la visión del seno esfenoidal, que es más denso, ¿sí? Ahí veo las paredes del seno esfenoidal, ¿sí? Capaz que esta radiografía esté por demás hiperextendido el cuello, que a lo mejor con un poquito menos de angulación vería mejor estos senos y sería de más utilidad, ¿sí? Y todavía no me metería dentro del seno, ¿sí? Recuerden que para ubicarnos en estos ejercicios de cuánto se lleva atrás la cabeza del paciente, es muy útil palpar la mastoides, ¿sí? Palpar la mastoides bien por debajo, por atrás del pabellón de la oreja, duro, y al palpar la mastoides tan superficial, es lo que a mí me sirve de guía para yo ubicarme a la altura del peñasco, ¿sí? Es más, es muy posible que usted cuando acomode la cabeza del paciente, se ubique por detrás del paciente y con su pulgar intente palpar las mastoides de los pacientes, ¿sí? Para controlar esa hiperextensión del cuello que puede llevarme muy atrás la cabeza, ¿sí? Puede llevarme muy atrás la cabeza. ¿Y esto qué es? ¿El malar? El hueso malar, pómulo, arco yugal, cigomático. cigomático, ¿sí? Todos esos nombres tiene, con su articulación con ¿qué hueso? La El apófisis maxilar cigomática del Temporal. temporal. La apófisis cigomática del temporal, exactamente, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque se fractura frecuentemente en los pacientes víctimas de la violencia callejera o porque se trompean en la calle, entonces muy fácilmente se rompe la trompita del elefante, veo que parece como si acá esta fuera la carita del elefante y esta la trompa, se suele fracturar y es muy evidente cuando, o lo sospechamos, cuando el paciente viene con el pómulo hinchado, ¿sí?
Vamos a borrar. Acá tenemos otra. Que es la misma. Ahí está, miren. Es el mismo paciente, ¿sí? Puede ser, profe, que rehecho la radiografía para modificar esa hiperextensión. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál vamos a entregar? Segunda, esta. Entregamos esta, claramente. Miren que acá tengo los peñascos. Subieron un poquito. Intenté controlar. Acá tengo el borde superior del peñasco. Intenté controlar esa hiperextensión del hueso del paciente, ¿sí? Acá sigo teniendo el seno efenoidal. Puedo valorar mejor los maxilares, ¿sí? Y los frontales. Son los senos frontales, pero. Y hasta puedo ver mejor también los frontales, ¿sí? Entonces, esta radiografía de seno paranasal claramente es mucho más útil que esta, que ya se me había ido muy hacia atrás, ¿sí? Miren, acá también veo la mastoides. Y miren en esta segunda radiografía cómo pude encontrar mucho más fácilmente el borde superior del peñasco que en la anterior, ¿sí? En esta. Que acá tuvimos que primero ver la mastoides y aún así no lo pudimos marcar como lo podemos hacer aquí, ¿sí? Ahí está. Acá sigo teniendo también el hueso malar. Perfecto. Y en esta toma que hice, verdaderamente gané un montón de calidad de imagen, gané un montón de anatomía, ¿sí? Porque puedo ver mucho mejor estos senos, y aquí que veo, este seno está ocupado, ¿sí? Si es una cavidad neumática, tiene que contener aire, y si contiene aire, ¿qué densidad radiológica tiene que tener? Negro. Oscura. Debo ver oscura. Oscura, Densidad profe. radiológica de aire, negro, radio transparente, radio lúcido, ¿sí? Esta radiotransparencia claramente no tiene nada que ver con esta. Fácilmente, comparando, puedo llegar a la conclusión de que aquí tengo el seno ocupado. ¿Por qué? No lo sabremos. Moco, pus, sangre, sí. Dependerá también de la clínica del paciente, ¿sí? Pero los comparo y me doy cuenta que este está ocupado, ¿sí? Muy bien. Y acá, Profe. sí, O sea que la diferencia entre esta radiografía y la anterior es simplemente que en una tiró más la cabeza para atrás y en la otra un poco menos. exacto. Ujú. Sí. Bien, gracias. Yo hice esta radiografía, primero que todo, ¿qué puedo decir de esta radiografía? Que me parece que está muy hiperextendido el cuello, si bien veo perfectamente el seno efenoidal, la radiografía es de senos paranasales en general, y acá estoy perdiendo un poco de información, decido repetir, controlando ese movimiento de extensión del cuello, y obtengo esta, que sí la veo corregida, mucho más viable, donde sí acá veo el seno efenoidal, y acá veo mucho mejor, mucho más de frente los senos maxilares, ¿sí? Y hasta los frontales, ¿sí? Solamente eso. Y aquí, ¿qué tenemos? ¿Otro blondo? Otra blondo. ¿La entrega? ¿La repite? ¿Le gusta? Yo la La repetiría. repetimos.
Porque está- Sería, se nota que tiene Repetimos. inclinación en la cabeza para ¿Por qué lo mucha. repite? Cualquiera que esté hablando. Puede ser que no se vea bien, o sea, no se ve el seno. Quiere chechita. ¿Qué? Quiero lechita, decirle. Tendríamos, del vamos la vamos a repetir. Porque ¿Puedo decir algo? principalmente vamos a repetirla por una razón, que es que aquí tengo el borde superior del peñasco, ¿sí? ¿Y a dónde me cae el borde del peñasco? El borde inferior Dentro del del maxilar. Borde inferior de la Seno. Dentro del seno, miren, si tengo seno hasta acá. Estoy metida adentro, ¿sí? Puede ser, profe, que por debajo. extender la cabeza para atrás, al contrario que la otra. Exactamente, me quedé corta acá, ¿sí? Entonces voy a tener que extender un poquito más el paciente, llevar un poquito más atrás la cabeza para que mi peñasco descienda, ¿sí? Y lo puedo ubicar aquí abajo, ¿sí? Además de eso, como dijo algún compañero, que no sé quién fue, porque hablamos todos a la vez, voy a aprovechar para corregir y evitar esta rotación, ¿sí? Miren acá, esta distancia, el borde lateral del cráneo, es mucho mayor que esta. Me está queriendo decir que mi plano medio sagital no ha sido estrictamente perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, ¿sí? Entonces, voy a repetir principalmente para poder liberar mis senos maxilares. Y de paso, controlar también que el plano medio sagital sea bien perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, la obtengo de vuelta y obtengo esto. ¿Sí? Acá la tengo. No, ¿qué hice? La goma. Profe, Vamos a borrar. que tenga implantes dentarios. ¿Qué tienen los implantes? No, digo que tiene implantes. ¿Tiene implantes? Ese implante. Sí. ¿Y los otros son arreglos, puede ser? ¿Arreglos Y dentarios? los otros son arreglos, exactamente. Los otros son arreglos. Tiene un perno. Y los otros son arreglos. Bien. Acá lo pude hacer. Entonces ahí puedo dibujar el borde superior de mi peñasco. ¿Sí? Puedo liberar el fondo del seno maxilar. ¿Sí? Ahora me está gustando más. ¿Sí? Pero vemos a través de la boca abierta el seno efenoidal. No, me parece que sería un poquito más de extensión hacia atrás, creo. Sí lo vemos, pero no todo, digamos. muy poquito, profe. No se ve completamente. Yo no lo veo nada. Esa es la verdad. No sé si esa línea será de ahí, de un lado, el borde del seno. La verdad que no lo puedo valorar. ¿Sí? Volvemos al mismo. Todas las anatomías son diferentes, ¿sí? Entonces, eso también me hace que me pasen estas cosas, que me pueda pasar en deflexionar la cabeza, que me quede corta. Por eso yo aquí le traje los dos ejemplos, ¿sí? Pero aquí yo no puedo marcarlo, ¿sí? Hay que repetir. O sea, la anatomía está, ¿se ve o no se ve? Yo intento buscar el seno efenoidal y sé
yo sé por anatomía a dónde lo tengo que ir a buscar, aquí. Y en este caso no lo puedo marcar a ciencia cierta. Entonces, bueno, no lo voy a inventar tampoco, ¿no? No se trata de... Es imagenología, pero no para que yo me delire inventando las estructuras anatómicas. O sea, profe, pero está bien sacada la radiografía, no hay que repetirla, sino que ya es la anatomía del paciente así. Si fuera menester ver el seno efenoidal, sí, tendría que repetir otra flexionando más la cabeza, ¿sí? Pero esta para senos paranasales está perfecta, ¿sí? Piensen Profe, tengo una también pregunta. que hay un problema bastante grande con los pacientes de edad avanzada, ¿sí? Porque no tienen flexibilidad para hiperextender bien el cuello, ¿sí? Entonces, por ahí en los pacientes de 80 años con mucha oncoartrosis o artrosis en la columna, o que tienen hipercifosis en la dorsal, la llamada joroba, ¿sí? Es bastante difícil que puedan apoyar la pera, llevar la cabeza para atrás para que ese peñasco descienda. Y hay veces que esto es lo máximo que puedo lograr, ¿sí? Así sea, intentando hasta darle un poco de angulación al rayo para tratar de salvar la posición de los peñascos y que yo pueda, aunque sea, ver todo el seno maxilar libre, ¿sí? No es tan sencillo cuando los pacientes son o muy añosos o tienen falta de movilidad en su columna, ¿sí? O hueso muy corto. Y nunca sabemos el paciente que va a cruzar, cómo va a ser el paciente que va a cruzar la puerta de rayos, ¿sí? Tenemos que estar preparados para cualquier tipo de paciente, porque nos sorprenden, ¿sí? ¿Cuál es lo ideal? Y trabajar con un paciente colaborador, pero no siempre nos pasa. Sí, ¿alguien quería hablar? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, nosotros queremos hacer una blondó, dice que, bueno, que la utilidad es para visualizar los senos paranasales. ¿Es condición que se vean los tres senos, o sea, maxilar, esfenoidal y frontal, o es para visualizar uno de esos senos, digamos, para hacer una buena blondó? No sé si me le explico. voy a hablar desde la cotidianeidad, ¿sí? Que por ahí nosotros nos anclamos en la bibliografía porque no tenemos experiencia y es lo que nos permite desarrollar nuestras capacidades. Pero desde la práctica, a usted no le va a llegar ningún pedido, ninguna orden del médico derivante que diga solicito radiografía de blondó. Porque la mayoría de los profesionales desconocen ese nombre, a excepción que sean propios de la especialidad, ¿sí? Entonces van a pedir senos paranasales, ¿sí? Van a pedir senos paranasales. Entonces, con esta radiografía, usted entrega un estudio viable, ¿sí? Principalmente se quiere estudiar estos senos y los frontales, que son los que más frecuentemente se enferman, ¿sí? Claramente tenemos también la técnica descrita con boca abierta para el seno efenoidal, porque el seno efenoidal también debe ser estudiado en el caso que sea necesario, ¿sí? Pero la mayoría de las veces usted no va a volver a hacer una tercera radiografía a este paciente para ver si le encuentra el seno fenoidal a través de la boca abierta. Y no, va a entregar esta, perfecta, para realizar el diagnóstico. ¿Me entiende? Claro, profe, sí. Yo no quiero hacerle una ensalada rusa, pero tampoco nos podemos abstraer de la realidad. O yo, como su profe, no les puedo transferir mi experiencia, porque cada uno hace la suya, pero no me puedo alejar de mi práctica cotidiana e intentar ampliar su visión contándole lo que pasa en la realidad, ¿sí? En la realidad nadie le va a pedir una radiografía de blondó. Es muy probable que le pidan radiografía de senos paranasales o radiografía mento-nasoplaca, ¿sí? O suelen poner, solicito
mento, naso, placa, MNP, ¿sí? Mento, naso, placa. Y usted ya sabe que va a encarar por este lado, ¿sí? La que sí suelen pedir con nombre a veces suele ser la water, para hacer referencia a que quiere una radiografía de cara por algún traumatismo o alguna cuestión de esas, ¿sí? Aparte, recuerden lo que yo ya les dije en la clase anterior, que también los nombres cambian con la bibliografía, ¿sí? Mientras más bibliografía lean, más se van a dar cuenta que los nombres cambian, ¿sí? Por ejemplo, esta técnica de Blondeau, alguien puede abrir un libro y encontrarla como water con boca abierta, ¿sí? Y es válido el nombre igual, ¿sí? No hay problema. Hay muchas formas de llamarla, ¿sí? Y esa es la que nosotros conocemos. Si agarramos un libro del sudeste asiático y lo traducimos, a lo mejor tiene otro nombre, ¿sí? Nosotros pues estamos acá en Occidente y manejamos literatura norteamericana, europea o de las Américas. Pero a lo mejor en otro lado la llamen de otra forma, ¿sí? Y no quiere decir que esté mal. Bien, continuamos. ¿Qué tenemos aquí? Radiografía de frente. ¿Radiografía? No escuché. Yo diría de frente, pero está como cortada. Catwell, de senos frontales. Claramente no puedo decir que esto es un cráneo de frente, porque no tengo toda la calor. Como no estoy segura de qué radiografía se trata, voy a intentar buscar la incidencia de mi rayo para que me oriente, ¿sí? Entonces, es aquí cuando me imagino mi haz longitudinal, ¿sí? Aquí lo tengo, y mi haz transversal, ¿sí? Entonces, ¿a dónde incidió mi rayo? En la glabela. En la glabela. En la glabela, ¿sí? Aquí tengo los senos frontales. Entonces, claramente, es una Cadwell. Hay condiciones de decir que esto es una Cadwell, ¿sí? Aquí veo el etmoides, la apófisis cristagali, ¿sí? Aquí veo la hendidura efenoidal, ¿sí? Ya creo que tengo otra que se ve más nítida, ¿sí? Las celdillas etmoidales, ¿sí? El chasis es chico, los peñascos están casi en el piso de la órbita. Entonces, esta es una radiografía de Cadwell, ¿sí? Para ver principalmente los senos frontales. ¿Cómo me la pueden pedir? Como una frontonasoplaca, ¿sí? Al igual que yo le expliqué recién, la mayoría de los profesionales derivantes desconocen que el nombre que desde la radiología, de la especialidad del diagnóstico por imágenes, le damos como Cadwell. Entonces, la solicitud va a llegar como una frontonasoplaca, ¿sí? ¿En qué pienso cuando a mí me piden una frontonasoplaca? En una Cadwell, ¿sí? Seguramente quieren estudiar los senos frontales, ¿sí? Y aquí, verdaderamente, el apoyo es frontonaso, ¿sí? Y tengo bien la región de los senos frontales en contacto con el receptor de imagen, ¿sí? Aquí veo, de este lado, tímidamente neumatizado el seno frontal y aquí también, ¿sí? Los senos frontales varían de persona a persona, se neumatizan más o menos a los 7 años de edad. Hay pacientes de 5 años que ya tienen senos frontales neumatizados, ¿sí? Hay pacientes que nunca neumatizan sus senos frontales, entonces decimos que tienen agenesia de senos frontales, y hay neumatizaciones en mayor y en menor grado, ¿sí?
pacientes que pueden tener senos frontales terriblemente neumatizados, ocupando gran parte del frontal. Nunca son iguales, hay veces que no son simétricos tampoco. Entonces, hasta los senos frontales se utilizan en radiología forense para la identificación de cadáveres, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de tragedias como la AMIA o ese tipo de atentados o accidentes donde hay múltiples víctimas, se le pide a los familiares de los desaparecidos, de las personas que buscan, radiografías, estudios radiográficos, o se saca de las historias clínicas de los pacientes estudios radiográficos, se radiografían los restos humanos que se encuentran, y de ahí se obtienen similitudes, y hasta los senos frontales han servido para la identificación de cadáveres, ¿sí? Porque todos tenemos senos frontales diferentes. Bien, aquí lo tenemos. ¿Cómo describiríamos este estudio radiográfico? ¿Puede ser que sea de un niño? Es un niño, sí. ¿Por qué? Por la dentadura. La cantidad de Porque dientes. están desarrollados los senos frontales. Los senos frontales, sí, poquito ahí. Igual sí se ven. Principalmente por la doble dentición, sí, exactamente. La doble dentición. Pero en este caso, ¿qué apoyó el paciente? El mentón El y la mentón es una water. Una water, sí. El mentón. ¿Y acá qué apoyó? Frente. Frente y nariz. Nariz y frente. Exactamente, ¿sí? Entonces, vamos a decir aquí, seguramente me han solicitado una mentonasoplaca y una frontonasoplaca, ¿sí? Entonces, obtuve esta radiografía, la mentonasoplaca, mediante la técnica de Waters, y esta frontonasoplaca mediante la técnica de Cadwell, ¿sí? Este estudio es muy pedido de esta forma, así como yo se lo estoy presentando, ¿sí? Puede ser que el pedido médico les llegue con la solicitud de mentonasoplaca y frontonasoplaca, ¿sí? Y es lo que tenemos ahora delante de nuestros ojos, ¿sí? Entonces, vamos a marcar los peñascos. Recuerden que la estructura del peñasco es lo que a mí más me va a decir de qué técnica estoy hablando, ¿sí? Aquí veo la mastoides. ¿Se acuerdan que la mastoides siempre me va a ayudar a identificar los peñascos, ¿sí? Aquí tengo la arcada dentaria. Y aquí tengo el seno maxilar, ¿sí? Confirmo y recontra confirmo que un niño, bueno, de la doble dentición, miren la carita chiquita que tiene, ¿sí? Y aquí en esta otra técnica, la frontonasoplaca, aquí tengo los peñascos. ¿O no? Sí. Bien, entonces podría decir que estos peñascos están ¿sí o no? Sí. Estaría mal hecho. Bien. Aquí veo la apófisis Gali, ¿sí? Del etmoides. Aquí veo las alas menores del esfenoides. Aquí veo la hendidura esfenoidal, ¿sí? Entonces, esta es una arcada, claramente una arcada. O sea, acá veo como
yo puedo jugar con la posición de la cabeza y de los peñascos, ¿sí? Y en definitiva, nosotros que estamos dando nuestros primeros pasos en esto de identificar radiografías, es el que nos bate y ajusta, ¿sí? Siempre el peñasco para poder identificar esa radiografía y poder darle un nombre y un apellido a nuestra radiografía, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. En realidad, si este es un paciente pediátrico, capaz que con esta radiografía es suficiente, ¿sí? Porque aquí apenas tengo esquematizados los senos frontales, que no me aporta más de lo que veo aquí, ¿sí? Entonces, yo no puedo pasar por encima de la orden del profesional derivante, pero bueno, aprendamos también a tener criterio dentro de lo que nos dice la anatomía y la fisiología, ¿sí? Porque la principal medida de protección, ¿sí?, es hacer las radiografías estrictamente diagnósticas, ¿sí? Nadie se hace una radiografía por amor al arte o por las dudas, porque si tiene una dosis de radiación muy baja, ¿para qué me voy a exponer si sé que no voy a obtener ningún beneficio de la exposición? ¿Se entiende? Ese es otro concepto que nos va a acompañar en toda nuestra vida profesional, ¿sí? Así tenemos que encarar nuestra práctica diaria, pensando que hay que usar la menor dosis de radiación que sea posible, ¿sí? Y que verdaderamente las prácticas radiológicas, sea radiología convencional o cualquier otro método, tenga un justificativo clínico que traiga un impacto de tratamiento del paciente, porque si no, nos estamos exponiendo a la radiación ionizante de manera innecesaria, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos acá? Profe, disculpe, Otra carta. tengo una duda. Sí. En la imagen del- Resolvemos la duda y luego hablamos de qué duda tiene. en la frontonasal, ¿podría marcar el de las senos maxilares? ¿Dónde estarían aproximadamente? Porque no los identifico. Aquí. Usted lo señaló así con el puntero, ajá, pero no lo puedo ver. Y acá no lo va a ver porque le tiene el peñasco encima. ¿Entiende? Claro. Bien, acá tengo el borde del peñasco. Y acá estaría los senos frontales, perdón, maxilares. Pero usted ha puesto el peñasco encima. ¿Sí? Porque usted lo está viendo en esta toma de los maxilares. En esta toma los desestima porque usted se quiere centrar aquí. ¿Entienden? Sí, profe. Está bien. Entonces, eso es lo que suele hacer el RCT. Vamos poniendo en el centro de atención, vamos pegándole con el brazo director a nuestra región de interés, de acuerdo a lo que vamos necesitando, a lo que vamos solicitando, ¿sí? Yo acá me concentro en pegar acá, en liberar el frontal y las cercisas adenoidales y desestimo los maxilares, ¿sí? Por eso no me importa que los tapen, ¿sí? Porque parece que tengo esta proyección y acá sí lo tengo en ¿sí? Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Claro, eso para ahora se debe haber confundido, porque en la cara no se ven los senos maxilares, en la lombriz no es así. Claro. Claro, ella intenta buscar los senos maxilares, los senos maxilares en esa radiografía cuando no se ven.
¿Por qué no se ve? Porque están los peñascos. Exactamente, ¿sí? ¿Acaso dejo los peñascos a esta altura? Porque el seno maxilar acá no me interesa. ¿Sí? Me interesa esta otra región. ¿Sí? Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Cado. ¿Otra cosa? Para mí no, porque está con toda la gente. Para mí es una guata. Para mí igual. Para mí me da igual. Una carne por un mentón y la nariz. Apoyo el mentón y la nariz. Es una mentonazo verdadera. Entonces, ¿qué he querido valorar? Senos maxilares. Los senos Senos maxilares, frontales y esmoidales, pero tienen los senos frontales ocupados. Digo, los maxilares. ¿Quién le está ocupando los senos maxilares? Y los peñascos. Técnica que nadie menciona. ¿Puede ser la que dice Mahoney? Cabaramón. ¿Y para qué hace una Mahoney? Para ver las órbitas. Exacto, ¿sí? Yo acá al paciente le hice apoyar la nariz y no le hice separar la nariz, ¿sí? Por eso digo que es una mentonación verdadera, ¿sí? Al no separar la nariz del apoyo, los peñascos se me quedan acá adentro del seno maxilar. Pero yo quiero poner estas órbitas bien de frente, ¿sí? Poner estas órbitas bien de frente. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso así para ordenar nuestras ideas. Para ver las órbitas, yo hago una Mahoney y el paciente apoya la vena y la nariz. ¿Sí? Entonces hablo de una mentonación verdadera. ¿Sí? Cuando yo despejo la nariz del apoyo, me voy un poquito más atrás con la cabeza, los peñascos van a descender al piso del seno y voy a estar haciendo una water, ¿sí? Si de esa posición en la que yo alejé un poco la nariz, abro la boca, desciendo más todavía el peñasco, ¿sí? Entonces, de la misma posición del paciente casi, yo fui bajando ese peñasco y descendiéndolo para ir teniendo diferentes técnicas, de acuerdo claramente al interés que yo tenga, a lo que yo quiera estudiar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Profe, en este caso, el tubo es el tubo de rayos X es el que se levanta y el chasis también se tendría que levantar un poquito. El paciente se mueve si puede colaborar. Sí, pero el paciente más no se va a mover. O sea, mi pregunta es si en el Potter Bookie, que va a estar el chasis se tiene que elevar un poco más para que enfoque solamente la zona de las órbitas o cómo queda. Si usted va a incidir en las órbitas, capaz que tenga y si va a hacer una nasales, lo va a bajar con el chasis. ¿Sí? Pero si usted se ubica en su propia cara, son apenas 1 o 2 dedos lo que puede cambiar, ¿sí? Porque automáticamente debajo de las órbitas, 2 dedos por debajo ya tienen los senos maxilares, ¿sí? Y a esta altura más o menos el centro de va a tener el seno femoral, por ejemplo. Entonces, si vamos al caso
usted bajaría un poquito el chasis, pero apenas 1 o 2 centímetros, no más de eso, ¿sí? Claro. Lo que estamos intentando pensar es cómo desde una misma posición del paciente, al ir levantando más hacia atrás la cabeza, se voy obteniendo diferentes técnicas. Pero de nuevo, voy a partir del paciente parado enfrente del Potterbook y enfrente del receptor de imagen, ¿sí? Apoyando la frente, la pera y la nariz, ¿sí? Piensen también que el paciente no entiende nada de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, en una primera instancia, ¿cómo lo ubico yo al paciente? Digo, sácate los aros, la cadenita, la nariz y la gorra, acerca tu cara ahí y apoya la pera, ¿sí? O apoya la nariz y la pera. Y de ahí soy yo la que va a controlar ese movimiento de la cabeza dependiendo de lo que yo quiera ver, ¿sí? Pero yo le tengo que dar una primera instancia simples para que se posicione cómodo solo y yo después voy a corregirle dependiendo de los intereses, ¿sí? ¿Se entiende esto? Yo no entiendo cómo darme cuenta que ese movimiento no es verdadero y un aguante. O sea, yo diría que es un aguante, pero no sé cómo lo tengo. ¿Por qué voy a decir que es una guata? Si usted tiene el peñasco, ahí lo marcamos. Acá tiene el peñasco. Si fuese una guapa, tendría velocidad. No, si usted quiere hacer una guardia, tiene que tener el seno libre de superposición con el peñasco. ¿Sí? Por eso tiene que llevar más atrás la cabeza. Si usted se imagina un Potterbuki o una placa o una cartón, una barra de apunte, e intenta posar usted misma su nariz y pera, ¿sí? De esta posición, usted se toca el peñasco y se da cuenta a la altura que tiene. Si se saca un poco la nariz, lo lleva más atrás, y si abre la boca, lo lleva más atrás todavía. ¿Sí? Sí. Entonces, ese es el ejercicio palpando su propia mastoides. ¿Sí? Que la mastoide, digamos, es el reparo como más próximo al peñasco. ¿Sí? Miren, ahí está la mastoide del paciente. Entonces, yo sé que vecino a la mastoide voy a tener la porción petrosa del temporal. ¿Sí? De nada. ¿Qué tenemos acá? ¿Blondo? ¿Tiene la boca abierta? ¿O no? Un maxilar de frente. ¡Apa! Ahí me gustó, che. Maxilar inferior, profe. El que dijo blondo. ¿Por qué dijo blondo? No, yo porque creía que estaba la boca abierta, pero después me di cuenta que no. Ah, bien. A ver. Acá en clase estamos obligados a hablar. Y está muy bien que todos participemos y todos hablemos, ¿sí? Porque estamos yo veo una boca abierta y tengo que pensar las opciones posibles de técnicas que pueden ser, ¿sí? Porque no porque veo la boca abierta voy a pensar en los dos, sí o sí no, porque en el maxilar inferior, si el paciente puede, también le digo que abre la boca para que lo libere completamente, ¿sí? Cuando veamos columna tenemos otra técnica con boca abierta, que también
cuando la estudiemos van a ver que al toque ven una boca abierta y piensan en esa técnica. Entonces, me paro frente a la imagen y empiezo a descartar opciones, ¿sí? A descartar opciones. Primero y principal, geográfica es buscar la incidencia en mi rayo director, ¿sí? Entonces, ¿cómo busco la incidencia en mi rayo director? Imaginándome el centro de la radiografía, ¿sí? Me imagino mi haz longitudinal, ¿sí? Que en este caso sería coincidente con la línea media de la mesa del plano sagital, y me imagino mi haz transversal, ¿sí? Entonces, he incidido aquí, ¿sí? El paciente tiene la boca abierta, estoy viendo desde las ATL a la sínfisis del mentón, ¿sí? Claramente, como dijo uno de los compañeros, este es un maxilar inferior de frente, ¿sí? Maxilar inferior de frente. Estoy incidiendo en la mitad de la región que me interesa, ¿sí? La veo completa, no lo dudo, maxilar inferior de frente, ¿sí? Este apoyo, recordemos que el apoyo de maxilar, ¿cómo es? Es una frontonasal. Exactamente, miren ahora tengo el peñasco. Profesora, Sí. en el caso de maxilar inferior, ¿no es con boca cerrada o eso no importa? Es la boca abierta. Tiene la boca abierta, claramente. No, porque la profe, perdón, nos explicó que hacía una manipulación positiva con boca cerrada, noté yo, a 15 grados, y con boca abierta a 25. Pero ese día parece que no, bueno, no sé. No, yo también lo tengo notado de frente. La mayoría de las veces que te haga la radiografía va a ser porque el paciente tiene un traumatismo. Es muy probable que no abra la boca o si se le usó la mandíbula ya venga con la boca abierta y quede así. ¿Sí? Entonces, momento. Entonces la va a hacer como buenamente pueda. ¿Por qué se dice con boca abierta? Porque usted casualmente, si quiere estudiar completamente la mandíbula y separarla de todas las estructuras que pueda, la boca logra eso, separarla del maxilar superior lo más que usted pueda. Por eso se le pide al paciente que abra la boca si puede hacerlo. ¿Entiende? Eso nos permite Gracias, liberar lo que realmente queremos ver, ¿o no, profe? Que es el objeto. Exactamente. Usted se va a pasar, le repito, su vida profesional incidiendo en la región que a usted le interese y tratando de liberarla de las estructuras adyacentes para que no tenga superposiciones, ¿sí? Profe, otra de las cosas que aclaró la profe Mónica, que también se realizaba en la angulación, según si era pícnico el cráneo o si era longilíneo. Exactamente. Eso, otra cosa que se choca con cada paciente con una anatomía diferente, ¿sí? Y no es lo mismo una mandíbula de un varón que de una mujer, ¿sí? Los varones tienen, primero que es más grande la mandíbula, el hueso compacto es mucho más rugoso porque la musculatura es mucho más fuerte, ¿sí? La sínfisis mentoniana es más prominente, ¿sí? Entonces, claramente que se va a encontrar con una diversidad terrible
de morfología de la mandíbula y del cráneo en general, de la cabeza en general, ¿sí? Si quisiéramos, hay tratados de antropometría del cráneo y, bueno, y otra parte del cuerpo. Y lo mismo cuando estudiamos anatomía, también aparecen en el libro variantes anatómicas normales, ¿no? Sí, tiene razón, es así. Nosotros estudiamos 15 grados, 25 grados, 27 grados, 30 grados, porque tenemos que anclar nuestra falta de experiencia en un número, ¿sí? Pero a lo mejor usted hace todo como dice el libro y no puede obtener lo que quiera, lo que quiere ver, no puede obtener bien anatómica la visión, la estructura que busca. Entonces va a decir, no, le voy a repetir, pero le voy a dar menos angulación porque no estoy viendo, ¿sí? Le va a pasar todo el tiempo eso, con más o menos experiencia. Mejor cuando va pasando el tiempo, obviamente la experiencia le va a ir dando un poco más de soltura para ya intuir de qué la va la anatomía del paciente, ¿no? Pero eso le va a pasar todo el tiempo, porque todos somos diferentes, ¿sí? Incluso hay algo que siempre en los libros desestimamos y hasta nosotros como profes a veces desestimamos, ¿no? Que ahora que sale el tema, me parece importante comentarlo. También tenemos que tener en cuenta, chicos, toda la alineación del paciente, ¿sí? Porque el paciente al toque le va a doblar la rodilla, o el paciente va a dejar sus manos en los bolsillos, ¿sí? O el paciente viene con dolor y se encorva un poco, o usted, por ejemplo, está haciendo esta radiografía de mandíbula por un traumatismo de cara, y el paciente además de eso viene con su hombro lastimado, entonces viene inclinándose y agarrándose el hombro, ¿sí? Entonces, no es solamente acotarme a una mandíbula, a un cráneo, ¿sí? Todo el paciente debe estar alineado con la región que yo voy a examinar, ¿sí? No es tan simple como poner la mandíbula del paciente en contacto con el receptor de imagen, ¿sí? Y es ahí donde yo tengo que ser asertiva y concreta a la hora de darle instrucciones al paciente. Párese derecho, ¿sí? Párese derecho, relaje un poquito sus hombros, ¿sí? Este me duele, bueno, hasta donde pueda, pero intentémoslo, ¿sí? Si usted está haciendo una mandíbula, ¿qué va a hacer? El paciente, como sabemos, va a apoyar la frente y la nariz, ¿sí? Entonces usted se va a agarrar al paciente y se va a probar esa alineación, ¿sí? ¿Se entiende esto que yo les quiero decir? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Y cuando le prestamos atención a ese detalle, nos damos cuenta que hace a una gran diferencia, ¿sí? A una gran diferencia. Ni hablar cuando veamos de trabajar en otras partes del cuerpo, ¿no? Ya vamos a ir estudiando las otras regiones, las extremidades y todo eso, y más va a saltar en evidencia esto que yo les digo, ¿sí? El paciente tiene que estar en sintonía, toda su alineación, porque me va a repercutir en la mandíbula. Si el paciente está mal parado, o está con las manos en los bolsillos, o descansa el peso del cuerpo más en una pierna que en otra, todo eso a mí ya me saca el eje central del paciente, el eje axial del paciente, y ya me altera esa simetría que yo busco, ¿sí? Entonces, es un tema que no está expresado así como yo lo relato en ningún libro, ni en el apunte, y no lo hablamos habitualmente, pero que hace la diferencia, ¿sí? Hace la diferencia. Bien, entonces aquí tengo mi mandíbula, ¿sí? En este caso,
el paciente pudo abrir la boca, aquí tengo la boca abierta, porque veo aquí una arcada dentaria, aquí veo la otra, las ramas ascendentes, la articulación con el temporal, los cóndilos, ¿sí? Ahí veo los cóndilos, y acá me imaginé mi haz longitudinal y mi haz transversal, ¿sí? Por eso le digo que esta es la principal guía para saber lo que yo estoy estudiando, ¿sí? ¿A dónde incide mi rayo? Aquí, a mitad de distancia de la región de estudio, entre la sínfisis y el gonio, sobre la línea media, ahí hice mi incidencia, ¿sí? En el centro de la región que yo quiero estudiar, que es mi mandíbula, ¿sí? Entonces, siempre atentos, ¿sí? Siempre atentos. Veo una boca abierta, empiezo a dilucidar. Boca abierta. ¿Qué técnica puede ser? ¿A dónde tengo el peñasco? Miren, lo tengo aquí arriba. Jamás podría pensar en una blondó, ¿sí? Si no estoy en ninguna de las estructuras que me interesan en una blondó. Jamás podría pensar en un cráneo de frente, porque no estoy viendo toda la calota craneal, ¿sí? Entonces, a donde incidió mi rayo, esa es mi principal pista, ¿sí? Profe, Sí. tengo una pregunta. En la anterior, ¿se pueden ver las glándulas ahí o no? ¿Qué glándulas? Acá en el libro aparece, están las glándulas sublingual, la maxilar y la parótida. La vería si tuviera un lito o algo así. Si no, a los rayos X no las voy a ver, ¿sí? Está bien, gracias. Por ejemplo... Claro, pero acá dice, en el caso de calcificaciones, se ven eso. Claro, es lo que le estoy diciendo yo. Si tuviera Sí, tiene razón. un lito, una piedra, una calcificación... Bien, seguimos. ¿Qué tenemos acá? La nariz. ¿Alguien opina algo diferente? No. Una cavum puede ser. Una cavum, me gusta. Vamos a imaginar nuestro haz longitudinal y nuestro haz transversal, ¿sí? Acá incidió el rayo, ¿sí? Miren a dónde tengo los huesos propios de la nariz. Ahí tengo la nariz y aquí los huesos propios, ¿sí? Entonces, ¿puedo decir que esta es una radiografía lateral de cavum? ¿Sí o no? Sí, estoy correcto. Sí. ¿Para qué hago una radiografía lateral del cavum? ¿Qué es el cavum? Para ver la No. Tibio, pero no. ¿Qué es el cavum? Para la rinofaringe. ¿La rinofaringe? La rinofaringe, exactamente. ¿Sí? La rinofaringe. La porción de la faringe que está por detrás de las fosas nasales. Lo que yo quiero estudiar es el pasaje aéreo, ¿sí? Ahí tengo el anillo adenoideo que al hipertrofiarse reduce el pasaje de aire, ¿sí? Pero técnicamente yo no veo el anillo adenoideo, yo veo el pasaje de aire, ¿sí? Lo que ustedes respondieron, lo hago para estudiar hipertrofia de adenoides, pero técnicamente yo no veo eso. Radiográficamente yo no veo el anillo adenoideo, yo veo el pasaje de aire, veo la columna aérea que si está disminuida me va a estar indicando una hipertrofia de adenoides, ¿sí? Yo particularmente en este cavum no veo el pasaje aéreo. Si
busco un pasaje aéreo, tengo que buscar una columna radiotransparente, radiolúcida, negra, ¿sí? Y acá no veo, acá se corta, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo pensar? Que el paciente no tiene pasaje de aire por la rinofaringe o que la radiografía está mal tomada, ¿sí? Y acá. Ahí sí se puede observar. Ahí se puede ver. Acabáramos. Aquí Profe, está el anillo de los dedos. Profe, Sí, ¿puede ser que en la anterior radiografía el paciente estaba mal colocado porque no se veía una sola maxilar inferior, se veían los dos bastante separados? exacto. Sí, el perfil no está estricto. Ahí tengo una rama y aquí tengo otra. Claro, y en la que recién muestra se ve, pero no está tan desfasado, o sea, no están tan Acá separados, también hay pero se una puede rama ver. y acá hay otra, pero sí, claramente he logrado un perfil más estricto acá, ¿sí? Pero acá tengo el famoso pasaje de aire, ¿sí? Acá está la rinofaringe y acá tengo el pasaje de aire. Profe, ¿y Y puede acá, ser también que contenga, está con, o sea, con el aire Yo creo que en un momento sí tomando aire, respira, en un momento no lo. tomando aire por la nariz. Acá tengo las dos tomas, ¿sí? Las dos tomas que vimos recién, acá las tenemos al lado para compararlas, ¿sí? El paciente es el mismo, ¿sí? La boca está cerrada, no tengo aire entrando por aquí por la boca, cumplí con mi premisa de que la boca esté cerrada para demostrar el pasaje de aire por la rinofaringe, ¿sí? Esto suele ser difícil en los pacientes que son los llamados respiradores bucales, ¿sí? Porque si no tiene pasaje por la nariz, por instinto va a abrir la boca para que le ingrese aire, ¿sí? Entonces, es ahí cuando hay que observar al paciente y en algún momento decirle, cerra la boca e intenta tomar aire por la nariz, ¿sí? Esta radiografía es muy frecuente en los pacientes pediátricos, por eso también es bastante difícil poder darle órdenes a los pacientes pediátricos y que las cumplan. No por subestimar a los pediátricos, todo lo contrario, ¿sí? Yo no creo que haya que subestimarlos a los pediátricos, sino que por ahí hasta por exceso de querer colaborar se pueden mover, ¿sí? Por decirle, toma aire por la nariz, y hace así y ya se movió todo el paciente, ¿sí? Entonces, por ahí en los pacientes pediátricos nos demoramos un poquito más, le explicamos, o practicamos, ¿sí? Tenés que hacer, pero quedarte quieto, como si estuvieras congelado, le digo yo. No sé mucho de juego de niños, pero bueno, me las ingenio como para que me entiendan de una manera amigable, ¿sí? Entonces, acá en este mismo paciente, yo tomé esta, me doy cuenta que no veo pasaje de aire, pensemos que estamos hablando de un órgano móvil, ¿sí? Entonces, a lo mejor aquí justo se colapsó porque el paciente hizo algún movimiento respiratorio, tragó o hizo algo y se colapsó. Y aquí lo agarré perfectamente con el pasaje de aire completo, ¿sí? Entonces, esta es la que está bien. Miren, acá hasta se puede ver cómo frunce la boca al paciente, porque yo le dije, tenés que dejar la boca bien cerrada, como si estuviera cosida. No sé, uno trata de ser amigable para que el paciente colabore. Entonces, bien cerrada la boca, el aire va a ingresar por la nariz y yo voy a poder ver la columna aérea, ¿sí? Esta es mi región de interés. Por eso, el apunte que dice, ¿a dónde incide el rayo? 4 centímetros arriba del gonion. Exactamente. Acá tengo el goño, mi referencia más cercana a el cabum, ¿sí? Aquí hago mi incidencia. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. sí, sí.
¿Podría yo confundirme esta técnica con un cráneo lateral? No, porque no se ve toda la calota craneal. Exactamente. Exactamente. Jamás podría pensar que esto es un cráneo lateral si me falta el 60% del cráneo. ¿Sí? Aparte, yo vuelvo a hacer mi ejercicio de marcar mi haz longitudinal, bueno, mi haz longitudinal y mi haz transversal y buscar mi incidencia. Y me doy cuenta que la hice ahí. Este es el centro de mi película, de mi chasis, ¿sí? Milímetro más, milímetro menos, es lo que estoy estudiando. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, Sí. ya que, o sea, era importante ver la rinofaringe, ¿se podía haber colimado un poco más la parte del cráneo y de los hombros, más o menos, para tener menos radiación? También, sí, sí. Si quisiera poder encontrar acá, sí, puede. Profe, Siempre intentamos valorar el frontal lateral para poder ver el seno, en el caso de que estuviera neumatizado, de perfil, ¿sí? Eso también es importante y nos da información. Acá veo como han diafragmado. Esa línea que veo ahí, ven que acá no tengo más rayos, porque esta línea es el diafragma colimador, ¿sí? Sí, lo escucho. ¿Quién quería hablar? Yo, profe, una consulta. ¿Cómo nos pediría el médico este examen? Radiografía de Kaun. Con el nombre, digamos. Sí, lateral de Kaun, sí. Bueno, profe, gracias. Generalmente le van a pedir senos paranasales y cabo, ¿sí? En el 90% de los casos, ¿sí? Solicito radiografía de senos paranasales y cabo. Entonces usted va a hacer una meta y una radiografía lateral de cabo, ¿sí? Sí, profe. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Una town? ¿Una town? Una town. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Para qué realiza la town? Silla turca para ver la silla turca a través del agujero del occipital. Sí. ¿Y qué más? Base de cráneo. Claro, el occipital, ¿sí? Principalmente. Las fosas cerebelosas y las fosas cerebrales del occipital. Aquí veo el agujero magno, no completo, y ese pareciera ser el dorso de la silla turca, ¿sí? Podría haber, si nítido y completo el agujero, y también podría haber el arco posterior del atlas, ¿sí? Volvemos a lo mismo, que también está supeditado a la morfología de ese cráneo, ¿sí? Pero principalmente, esta es la visión que yo voy a tener en una town. Las fosas cerebelosas, las fosas cerebrales, ahí tendría la protuberancia occipital interna, ¿sí? ¿Qué chasis uso para hacer esta radiografía? 24×30. 24×30. ¿Cómo incide el rayo? Con una angulación caudal. Angulación caudal. ¿Y cómo ubica el paciente? Se puede hacer sentado también. Igual que un cráneo AP. Claro. Igual que un cráneo AP, exactamente. Muy bien. Muy práctico, ¿sí? Paciente supino, desciende el mentón, ¿sí? ¿Para qué desciende el mentón? Para que su plano
Orbitomeatal sea como. Perpendicular. Al plano de apoyo. Muy bien, perpendicular al plano de apoyo, exactamente. Perfecto. Bueno, se me durmió la gente. Bueno, chiques, ¿cómo venimos? ¿Se aclara el panorama o estamos más oscuros que nunca? No, bastante más Cambia cuando vemos imagen. Bastante más claro. Bueno, me alegro mucho. Esa es la idea, que se vaya aclarando y se va a lograr aclarar mientras más veces, mientras más imágenes veamos, más leamos el material, nos surjan dudas y en círculo vicioso vamos a ir afinando nuestra puntería. De eso se trata, de relacionar, ¿sí? De relacionar, porque usted hace, como yo dije recién, hace pero no puede ver, por ejemplo, correctamente el maxilar, o no puede ver el seno fenoidal, y todo eso usted tiene que saber cómo va a lograr verlo, ¿sí? ¿Qué va a cambiar en la posición del paciente para poder poner en evidencia la región que a usted le interesa, ¿sí? Entonces, eso, ¿cómo lo va a saber? Si usted entiende por qué posicionamos la cabeza, cómo son las estructuras, qué deseo valorar. ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? Nadie. Bueno, damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, De nada, profe. chicos. Genial, profe.